Sí, con ustedes, el alumno Víctor Flores, estaremos hablando de hechos imponibles, elementos constitutivos de los hechos imponibles. El hecho imponible es la situación que da lugar a pagar tributos, ya sean impuestos, tasas o contribuciones especiales. En el capítulo 4 del Código Orgánico Tributario, específicamente en su artículo 36, este artículo nos habla del hecho imponible. Es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de las obligaciones tributarias. Es el concepto directamente del Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 36, capítulo 4 de hechos imponibles. En los elementos constitutivos del hecho imponible tenemos el elemento objetivo. Es la situación o hecho definido en la ley y que hace surgir las obligaciones de pagar un impuesto concreto. Tiene que ver con la riqueza del sujeto o la realización de un acto de poner de manifiesto la cierta capacidad económica, que en otro elemento tenemos el elemento subjetivo que determina quién es el obligado tributario, es decir, quién tiene que pagar el impuesto. Puede tratarse de una persona física o una persona jurídica. En algunos casos, incluso las entidades sin personalidad jurídica tienen la condición de obligados tributarios y debería abonar el impuesto sin realizando el hecho imponible. Otro de los elementos constitutivos, tenemos el elemento espacial que determina el ámbito geográfico del cumplimiento de las obligaciones. Hay tributos estatales, pero también hay tributos municipales. Podemos poner un ejemplo, un inmueble en un municipio, en este caso podemos ponerle el municipio Tinequillo, debe pagar a este municipio un impuesto por ese inmueble y es una administración local, una tasa o un imponible municipal. Por último, y no menos importante, tenemos el elemento temporal. Define el momento exacto que se entiende realizando el hecho imponible y nace la obligación tributaria. Esto es lo que se conoce como el devengo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en algunos casos la ley establece que el devengo se produce en un momento posterior a la realización del hecho imponible. Mi nombre es María Martín. En este caso me tocó desarrollar el sujeto activo, sujeto pasivo del derecho tributario. En una relación jurídica, el sujeto activo es la persona física jurídica que pueda reclamar el cumplimiento de una obligación a otra persona conocida como sujeto pasivo. Por ejemplo, en un contrato de compra y venta, el vendedor es el sujeto activo que espera recibir el pago del comprador, quien sería el sujeto pasivo. En el ámbito tributario, el sujeto activo suele ser una entidad pública como Hacienda Española, que tiene la potestad de exigir el pago tributario o tributo. El sujeto pasivo es el cambio a la persona física jurídica que debe cumplir con estas obligaciones tributarias para los contribuyentes. Un breve resumen. El sujeto activo es quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de unas obligaciones en relación jurídica, ya sea en contrato de deuda o en impuestos. Diferencia del sujeto pasivo. La principal diferencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo radica en un rol dentro de las obligaciones. Sujeto activo es quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, en una deuda, el acreedor es el sujeto activo que espera recibir el pago. El sujeto pasivo es quien está obligado a cumplir con las obligaciones, siendo él, por ejemplo, anterior el deudor, sería el sujeto pasivo que debe realizar el pago. Un breve resumen. El sujeto activo es el que tiene el control de tener una relación jurídica, mientras que el sujeto pasivo es el que debe cumplir con las obligaciones establecidas. Mi nombre es Ángel González. En este podcast, bueno, me toca explicar en la relación jurídica tributaria el contribuyente. Es la persona física o jurídica que genera la obligación tributaria y debería
pagarla. Ejemplo, una persona que trabaja y recibe un sueldo es el contribuyente del impuesto sobre la renta, ya que sus ingresos son los que causan el impuesto. Responsable es la persona a la que la ley le impone la obligación de pagar un tributo, aunque no haya sido quien generó el hecho imponible. Agente de retención es una persona designada por la ley para retener una parte del dinero que le paga a un tercero y entregarlo al Estado. Ejemplo, la empresa que le paga el sueldo al trabajador actúa como agente de retención. La empresa retiene una porción del salario del trabajador por concepto del IRRE y luego lo entrega al fisco. El trabajador es el contribuyente, pero la empresa es la responsable del pago. En el agente de percepción es una persona designada por la ley para agregar un monto extra al precio de un producto o servicio que vende y entregarlo al Estado. Ejemplo, una tienda que vende un producto, por ejemplo un televisor, es un agente de percepción del impuesto al valor agregado IVA. Al vender el televisor, la tienda le suma el IVA al precio, se lo cobra al cliente y luego lo entrega al Estado. Los responsables y la solidaridad en materia tributaria. Los responsables, como los agentes de retención y percepción, cumplen la obligación tributaria en nombre de la contribución. La solidaridad de la responsable significa que la administración tributaria puede exigir el pago total de la deuda a cualquier de ellos, al contribuyente o al responsable. No se divide la deuda. Ejemplo, si una empresa no retuvo ni pagó el IRRE que le correspondía a un empleado, la administración tributaria puede cobrarle la deuda completa a la empresa responsable o al empleado contribuyente o a ambos. El pago por parte de uno libera al otro. Saludos.